Viajeros, vamos a entrar ahora a la sexta parada, la mitad del camino en este viaje por el Santo Sepulcro para ver a Jesucristo. La parada anterior hablamos de la tumba vacía y de la importancia de poder estar en los tres sitios a la vez, el pasado, en el presente y en el futuro, de poder evaluar las tres cosas para tomar mejor las decisiones. Vamos ahora a hablar sobre el retorno del Dios hombre y la importancia de la inteligencia espiritual, de poder reflexionar en el momento. Veamos, el cuerpo no está y Magdalena ante Jesús sin reconocerlo lo que le dice es: ¿y quién se lo llevó? Y Jesús resucitado en ese momento le dice o presenta una nueva característica, que es ahora Dios hombre en vez de hombre Dios, y esa nueva característica implica que no todo el mundo lo reconoce, que hay que tener algunas claves para poder reconocerlo. Le pasó también a los discípulos de Emaús, que se fueron y en el camino no lo reconocieron. Bueno, para poder aprender a ver a Jesús resucitado, Él nos dice una clave y le dice a la Magdalena: espera un momento, mujer, no me toques, que debo ir a subir a ver al Padre. Y en ese momento ella lo reconoce y le dice: maestro. La gran pregunta es, bueno, ¿por qué tenía que subir al Padre? ¿Por qué no la podía tocar? Y es extraño porque en otras apariciones sí dice: tócame, méteme el dedo en la llaga. A ver, de alguna manera ese tema de subir al Padre es algo que lo repite en algunas otras apariciones. Por ejemplo, cuando se le aparece a los discípulos y le dice a Pedro: bueno, Pedro, vete donde mis hermanos allá en Galilea y diles pues que yo llevo a subir a donde mi Padre, que es tu Padre, a donde mi Dios, que es tu Dios, y luego nos vemos. Eso nos conecta con la Trinidad de Dios y cómo Jesús, ya convertido en Cristo, empieza a conectarse con el Dios Padre y lo presenta de esa manera. Jesús le dice que su resurrección no es igual a la resucitación de Lázaro o a la del hijo de Jairo o al hijo de la viuda de Naín. No, en el caso de la de Jesús es distinto. Por eso hablamos de resurrección. No es exactamente el mismo cuerpo que había antes. Ahora esto es un cuerpo glorioso, un cuerpo que tiene unas cualidades adicionales. Es un cuerpo que pareciera que se mueve entre dos mundos. Es un cuerpo que es capaz de estar en la tierra y subir al cielo y volver a bajar y volver a subir, que está conectado en dos fases, la fase terrenal y la fase espiritual. Es un cuerpo que tiene como la capacidad de ser una onda energética y luego volverse materia, atravesar las paredes y volver a convertirse en materia y volver a ser otra vez. Es como una especie de energía controlada. Es realmente algo interesante, que hace que los soldados, cuando lo reciben por primera vez en la resurrección, en la tumba, huyen al ver aquel estallido energético, pero más bien a los discípulos los renueva y les genera una valentía que no tenían antes. Igual pasa con los discípulos de Emaús, tienen una energía positiva que no tenían antes. Entonces esto nos lleva un poco al concepto de inteligencia espiritual. Nosotros, ante las circunstancias de la vida, decía Daniel Goleman que hay que tener inteligencia emocional, que había que capaz de controlar las emociones y poner la emoción correcta. En este caso no es una inteligencia emocional como tal, es más espiritual. Tenemos que ser capaces de reflexionar en el momento en que están pasando las cosas y tratar de ver cuál es esa voluntad de Dios allí en ese momento. En el caso de Magdalena, pues estaba toda enredada, no sabía cómo, pero cuando Jesús le dice lo que le dice de subir y bajar al don del Padre, inmediatamente lo conecta, reflexiona y en el momento lo identifica. A los discípulos de Emaús les costó muchísimo más. Entonces, ese tema de minimizar el momento entre en que ocurre el hecho sorprendente y que nosotros reaccionamos de la manera amorosa, correcta, espiritualmente saludable, minimizar ese tiempo es un aprendizaje importante de todo líder. Es ser capaz de reaccionar en el momento, pero reaccionar con la energía adecuada para lo que requiere el progreso de la organización. Y eso, bueno, no es fácil.
se entrena, se prepara, y si estamos en continua comunicación, en continua oración, estaremos probablemente más preparados para responder espiritualmente inteligente ante las circunstancias. Bueno, estamos entonces viendo el retorno del Dios hombre. Vamos a entrarle a ese Jesucristo glorioso, y ese Jesucristo glorioso caminó y fue un milagro andante en la tierra por casi 40 días. El número exacto de días no se sabe, pero más o menos entre que apareció por su primera aparición y la última, podemos hablar que haya sido aproximadamente 40 días hasta que sube al cielo. Sin embargo, luego baja y se le aparece a San Pablo. Ese es otro elemento allí. Bueno, y ahí vamos a aprender que no hay una varita mágica justamente para poder entender las apariciones. Son de todo tipo y todas las características, y de alguna manera pues no hay una forma única para progresar. Hay distintas maneras de hacerlo. Tal cual como Jesús curó a gente de manera distinta, también se le aparece ahora de manera distinta. Nos vemos entonces en la próxima parada.